este video podcast, mi compañero Ricardo Pitti y su servidor Ángel Solano, ambos estudiantes de Derecho de la Universidad Interamericana de Panamá, los llevamos en contexto de la asignación de Derecho Bancario, el tema sobre la protección del usuario de tarjetas de créditos emitidas por entidades bancarias en la normativa panameña. Les estaremos conversando sobre una breve introducción del tema, algunos conceptos, la ley 81 de 2009, la protección que esta brinda al consumidor, sus principios, avances en la ley y aspectos que pudieran ser mejorados en esta ley. Para introducirnos al tema, podemos contarles que las tarjetas de crédito son un medio de pago mundialmente aceptado y fácilmente obtenibles. Tener una tarjeta de crédito es una responsabilidad que, bien manejada, se convierte en un mecanismo para nuestro desarrollo financiero. En algunas situaciones son nuestros mejores aliados y nos permiten tener un historial crediticio positivo y con ello poder aplicar a otros productos bancarios si se utilizan en situaciones especiales y se evita utilizarlas como un medio de financiamiento. Sin embargo, hoy son muchos los clientes y consumidores que huyen de las mismas o han tenido experiencias traumáticas con ellas, ya sea por mal manejo de parte de los usuarios o por irregularidades y abusos por parte de las entidades emisoras. Para antes hablar sobre la protección especial que la ley brinda a los usuarios de tarjetas de crédito, debemos comenzar por aclarar algunos conceptos. El tarjetaviente es el nombre dado al usuario de una tarjeta de crédito, la cual es una tarjeta plástica grabada con los datos del titular de crédito. Generalmente es una cinta magnética incorporada, un chip u otro mecanismo, y donde se registran las firmas del titular, que sirva para el control adecuado por parte de las empresas afiliadas. Sin embargo, la tarjeta de crédito se entiende dentro del contexto que es un contrato mercantil, generalmente bancario, denominado contrato de tarjeta de crédito, el cual es un contrato por el cual una empresa bancaria o una empresa jurídica autorizada concede una apertura de crédito de tipo rotativo con una cuantía determinada a favor de su cliente, que puede ser una persona natural o jurídica, para que, utilizando una tarjeta plástica singular, pueda adquirir bienes o servicios de la empresa o establecimiento afiliado, cuyos consumos serán cancelados al contado o en otras palabras, a la vista o en cierto plazo convenido o acordado con su entidad financiera. Esta diferencia entre la tarjeta de crédito en sí y el contrato de la tarjeta de crédito resulta importante, pues la tarjeta plástica es simplemente el medio material que se utiliza para prestar el servicio financiero. Pueden surgir otros medios como el teléfono móvil o el ordenador personal, sin que en esencia se vea alterado el funcionamiento del sistema. En nuestro país cada vez es más frecuente el uso de la tarjeta de crédito, tanto a nivel del consumidor bancario como a nivel del consumidor de otras entidades financieras. El contrato de la tarjeta de crédito regula esta especial línea de crédito otorgada a una persona o una entidad financiera o banco, que se materializa con la emisión del plástico, aceptando en multiplicidad del comercio y lugares de venta de bienes o prestaciones de servicios. Es además un método de pago muy común que gana cada día popularidad en los usuarios debido a lo fácil del mismo.
esto viene siendo a la solicitud de crédito, todo es mucho más fácil en la solicitud de la tarjeta de crédito. A la mayor seguridad que brinda respecto al traslado del efectivo y como ya se ha visto por la facilidad del crédito, como se nos mencionaba, que es un crédito rápido que lo brinda la entidad bancaria. La tarjeta de crédito es un medio de pago que permite comprar para posteriormente realizar los pagos, es decir, que el banco o institución que la emite faculta a sus clientes para realizar un margen de crédito para adquirir bienes y servicios. O sea que el banco te está prestando una línea de crédito para utilizarla para tu compra o pago, ya sea de servicios y demás. Aunado a la proliferación de las tarjetas de crédito en Panamá, aparecieron también multitud de situaciones irregulares y abusos a los usuarios por parte de las entidades emisoras de las tarjetas de crédito, como comentábamos anteriormente. Y frente a estas situaciones abusivas y para intentar hacerle frente a las mismas, se promulgó en nuestro país la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, la cual todo usuario de tarjeta de crédito debe conocer. El artículo primero de la Ley 81 de 2009 establece el objetivo de esta como el de regular el negocio de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento, con el fin de garantizar al consumidor sus derechos frente al desenvolvimiento de dicho negocio, así como los siguientes propósitos generales. 1. Regular el contrato de tarjeta de crédito y otras tarjetas de financiamiento, así como su uso en el mercado nacional o internacional. 2. Proteger a los tarjetavientes en sus derechos frente al sistema y operadores de tarjetas de financiamiento. 3. Regular las relaciones entre el tarjetaviente, el emisor y los comercios afiliados para garantizar el respeto y la protección de los derechos de los usuarios de este tipo de instrumento de pago. 4. Establecer las reglas para la solución de controversias que se originen por la existencia del contrato y la utilización de tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento. Analizando estos 4 objetivos descritos en la ley, puede observarse que mientras el primero es genérico y trata sobre la regulación en general del contrato de tarjeta de crédito, los objetivos descritos en los numerales del 2 al 4 tratan de manera específica acerca de los derechos del tarjetaviente y de su relación específica con la entidad emisora de las entidades bancarias. Desde el propio nombre y los objetivos de la ley puede deducirse que si bien la misma regula la actividad del negocio de tarjetas de crédito en Panamá, tiene un papel preponderante en la misma lo relativo a la protección que se brinda al consumidor, usuario o tarjetaviente de tarjetas de crédito. Nos parece que la protección aplicada al tarjetaviente en esta ley es importante. En la misma se tocan por primera vez muchos aspectos que anteriormente se dejaban totalmente en manos de una engañosa libre voluntad contractual de las partes, que al enfrentar a dos sectores económicos sumamente dispares, en la mayoría de los casos se prestaba para dejar en un estado de práctica indefensión a los usuarios de las tarjetas de crédito frente a poderosos bancos o entes financieros. Por vez primera, se incluyen en una ley específica al respecto temas tales como la obligatoriedad del banco a brindar educación a sus usuarios al respecto, dejar plasmado de manera clara los derechos de los tarjetavientes, establecer procedimientos para los usuarios para poder realizar reclamos contra las entidades emisoras de tarjetas de crédito, eliminación de los mínimos de uso para las tarjetas, obligación de las entidades bancarias de realizar toda la inversión y medidas diversas encaminadas a lograr evitar o restringir al mínimo los fraudes y demarcaciones claras sobre los máximos recargos permitidos. Según el criterio de los expertos, las normas de protección al consumidor en la ley están basadas en los siguientes principios. Las normas de protección al consumidor se entiende en ese sentido que no son restrictivas. La ley indica que existen otras normas de protección al consumidor como la ley 45 del 2007, además del decreto ley 9 del 26 de febrero de 1998 y normas que la desarrollan que son más aplicables al usuario de tarjeta de crédito,
y que en caso de discrepancia entre las normas, en la norma presente y la futura, se aplicarán aquellas normas que resulten más favorables al consumidor o principio de indubio para el consumidor. Las disposiciones de la Ley 45 del 2007 y su reglamentación serán aplicables a los emisores no bancarios de tarjeta de crédito. 2. La protección al consumidor es restaurativa y preventiva. La protección restaurativa es aquella que, frente a los abusos de entidades bancarias frente al consumidor, toma medidas para restaurar los derechos del consumidor. Sin embargo, se hace una especial mención a la obligación de las entidades bancarias emisoras a promover la educación del consumidor sobre sus derechos y buenas prácticas. Esto lo podemos ver en el artículo número 17 de dichas especificaciones. La educación financiera al consumidor, los emisores de la tarjeta de crédito u otras tarjetas de financiamiento están obligados a mantener informados, orientar y educar a los tarjetavientes y consumidores respecto a las características de los productos y servicios financieros que ofrecen, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos. Las justificaciones de la obligación de orientar y educar a los consumidores es la de prevenir abusos o afectaciones de los consumidores. Por eso podemos hablar de que efectivamente se trata de una protección al consumidor de carácter preventivo, además de la protección restaurativa. Esta ley ha significado, a nuestro entender, un importante avance en materia de protección al tarjetaviente en nuestro país. En nuestra visión, los más significativos avances que tiene el tarjetaviente en la ley son los cuatro siguientes. 1. Las entidades bancarias están obligadas a brindar toda la asesoría y apoyo necesario para el correcto uso de la tarjeta de crédito por parte de sus clientes. Es obligación del banco o del emisor de la tarjeta de proporcionar educación e instrucciones claras al tarjetaviente acerca de sus derechos y de los diversos recursos que puede ejercitar en caso de ver afectados sus intereses. De esta forma se reconoce tácitamente la normal posición de desventaja que tiene el consumidor o usuario de una tarjeta de crédito frente a enormes corporaciones como lo son los bancos u otras instituciones financieras emisoras de tarjeta de crédito. Este principio, denominado favor débiles, es definido como: al estimar los efectos jurídicos de supuestos actos jurídicos, los sujetos débiles han de ser protegidos de su debilidad. 2. Se elimina la capacidad de los bancos o emisores de tarjetas de emitir tarjetas de crédito muy por encima del monto o capacidad real de crédito de los usuarios. La práctica de conceder altos montos de líneas de crédito superior a la capacidad real de endeudamiento y de los usuarios se considera una práctica desleal de oferta comercial. La misma conlleva serios problemas de deudas y retrasos en el pago de las obligaciones contraídas por las tarjetas, con las consabidas consecuencias de embargos y todo tipo de procesos civiles contra los usuarios de tarjetas. Al respecto, la ley establece que la cuantía límite no podrá ser superior a una cantidad igual a 3 veces el ingreso mensual demostrado por el tarjetaviente, salvo que presente suficiente capacidad de pago en su historial crediticio o ingresos adicionales. De esta forma, se busca que el banco emisor de la tarjeta realice un negocio de crédito de manera adecuada, pero sin promover la adquisición de crédito por encima de las posibilidades reales de los clientes de estas tarjetas. La ley limita también los posibles recargos que se le dan al cliente al establecer, abro comillas, el contrato podrá establecer cargos para el evento de que el tarjetaviente deje de hacer algún pago mínimo, tal como se haya acordado. Este cargo deberá aplicarse en un porcentaje específico, calculado hasta un porcentaje del saldo deudado por el tarjetaviente, y en proporción a los días de mora, siempre que el titular lo haya autorizado expresamente en el contrato. En ningún caso el recargo será mayor que el monto de la morosidad que lo origina. Cierro comillas.
Nos parece sano y justo y adecuado establecer los límites a los recargos, ya que esto evita que personas queden atrapadas en un círculo vicioso e interminable de pagos y recargos en el que termina pagando varias veces la totalidad de la deuda original. 3. Los cargos por seguro de vida, fraude, desempleo, etc. no podrán ser cargados al tarjetaviente a menos de que éste lo autorice expresamente. Esto otorga mayor seguridad al usuario de la tarjeta de crédito, al tener certeza de que estos cargos no se harán contra su tarjeta. A pesar de parecer una posición evidente de acuerdo con unas buenas prácticas del comercio y del negocio bancario, con anterioridad a la promulgación de la ley, no existía en las normas panameñas una prohibición específica al respecto. El artículo 25 específicamente detalla que el emisor no podrá cobrar al tarjetaviente el costo de póliza seguro sobre la vida, fraude u otro riesgo, salvo que en el documento anexo del contrato el tarjetaviente lo acepte con su firma. 4. Provisión de realizar distinciones entre los pagos realizados por tarjeta de crédito y otro tipo de pago. El artículo 29 de la ley indica que los proveedores de bienes y servicios no podrán hacer distinción alguna entre ventas pagadas con tarjeta y las pagadas en dinero, ni podrán adicionar sumas algunas al consumidor por pagos de tarjeta de crédito. Se hace referencia a la prohibición para los comercios que establezcan precios distintos al consumidor que paga con tarjeta de crédito y a los que pagan por otros medios de pagos, ya sean pagos en efectivo o mediante cheque. Entre algunos aspectos que pudieron ser mejorados en la ley, según la opinión de algunos entendidos, se incluye que hubiera podido ser incluido en la ley y con ello reforzado los derechos del consumidor, que todas las reclamaciones de usuarios sobre tarjetas de crédito fueran parte del objeto de la competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODEC. En lugar de esto, la ley establece que solamente las entidades emisoras de tarjetas de crédito no bancarias se verán sometidas a la competencia de la ACODEC, mientras que la regulación, supervisión y sobre todo cualquier reclamación que surja o tengan los clientes con relación a una entidad bancaria que emita tarjetas de crédito serán atendidas por la Superintendencia de Bancos. Algunos expertos consideran que esto no va en los mejores intereses del usuario de las tarjetas de crédito, pues se le impide al mismo el acceder a una jurisdicción mucho más sencilla, expedita y barata que la brindada por la Superintendencia de Bancos. Para ellos, la Superintendencia de Bancos es un ente que no está concebido para encargarse de atender a la masiva cantidad de usuarios que utilizan la tarjeta de crédito como un medio de adquirir de forma sencilla y rápida una línea de crédito, para por lo general realizar compras variadas de artículos de consumo. Los expertos consideran que el espíritu original de la ley iba encaminado a sacar de esa jurisdicción extremadamente técnica que presenta la Superintendencia de Bancos las quejas de los usuarios de un servicio tan masificado en la actualidad como lo son las tarjetas de crédito. Debemos aclarar que las entidades no bancarias que emiten tarjetas de crédito sí se regirán por la competencia de la ACODEC, pero creemos que se pudo aprovechar el marco de la regulación sobre la materia para incluir que todos los emisores de tarjetas de crédito, fueran bancarias o no, estarían amparadas por esta jurisdicción. Cuando se sugiere que se diera competencia a la ACODEC para las reclamaciones de tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, no se plantea que no se aplique la Ley 89/2009, muy por el contrario, se plantea que el contenido de la ley debería aplicarse a todos los usuarios de tarjeta de crédito, sean o no emitidos por entidades bancarias, pero deberían todos ser sometidos a la competencia de la ACODEC, utilizando esta última para las reclamaciones de los usuarios basadas en el derecho positivo presente en la Ley 81 de 2009.
En síntesis, este tipo de regulaciones y de nuevas obligaciones que se imponen a las entidades emisoras de tarjeta de crédito redundan en asegurar de manera eficiente, aunque no perfecta, los derechos de los tarjetavientes en Panamá. La norma panameña entró en la tendencia existente en ese momento de la legislación de distintos países de brindar especial protección a los usuarios de tarjeta de crédito y en general de bancos y comercios que existen en una tendencia a ir disminuyendo el concepto clásico de la igualdad y total libertad contractual de los derechos bancarios. El derecho de comercio es el derecho privado en general. Esta tendencia en Panamá se expresa principalmente en la Ley 45 del 31 de octubre del 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensas de la competencia y otras disposiciones, y en la Ley 81 de diciembre del 2009, que tutela los derechos de los usuarios de la tarjeta de crédito y otras tarjetas de financiamiento. La protección al consumidor presentada en la ley se basa desde la óptica de expertos en tres principios, siendo estos: tenemos las normas de protección al consumidor, se entiende en un sentido no restrictivo, pues de existir varias normas en conflicto se aplicará a la que resulte más favorable para el consumidor. Tenemos la protección al consumidor, esta restricción a la emisión de la tarjeta bancaria, pues la ley solo se aplica a los usuarios de tarjeta de créditos emitidos por entidades bancarias. Y tenemos la protección al consumidor, es restrictiva y preventiva, pues se basa al mismo tiempo que es restaurativa, al buscar restaurar los derechos del usuario afectados, pero también tiene un carácter preventivo al obligar a las entidades bancarias a promover la educación e información de sus derechos, del derecho al consumidor. Tenemos que la ley presenta importantes avances en materia de protección a los derechos de los tarjetavientes, entre los que están las obligaciones de las entidades bancarias a brindar asesoría y apoyo traducido en educación para el correcto uso de la tarjeta de crédito de sus clientes. Tenemos que el derecho del usuario a que los cargos por seguro, fraude u otros que deben ser expresamente autorizados por este, y tenemos la prohibición de realizar distinción entre los pagos hechos entre tarjeta de crédito y otro tipo de pago. Una de las debilidades de la ley es que por una parte no se aplica a la totalidad de los usuarios, pues restringe su alcance solo a aquellos usuarios de tarjeta de créditos emitidas por entidades bancarias, y por otra parte le otorga la competencia para absorber las quejas sugeridas del contrato de tarjeta de crédito con entidades bancarias a la superintendencia de bancos. Algunas opiniones son del criterio que la Autoridad de Protección Consumidor y Defensa a la Competencia, mejor conocida como ACODECO, tiene mayor facilidad y personal más especializado para el tratamiento de los derechos del consumidor de los que existen en la superintendencia de bancos. Entidades más orientadas a la supervisión del cumplimiento de los requisitos de existencia y funcionamiento de los bancos en la República de Panamá. Bueno amigos, hasta aquí la edición del día de hoy, esperando que les sea de mucha utilidad la información que en esta ocasión les hacemos llegar e invitándolos para nuestro próximo programa. Si les ha gustado nuestro contenido, compártelo
y no olvides darnos un like y hacernos tus comentarios a través de nuestras plataformas de Facebook como Ricardo Piti y Ángel Solano, o en Twitter e Instagram como @richopiti y @Ángel Solano. Saludos y bendiciones.